segundo comandante, el capitán Bedacarrás, conmigo, el capitán Agotegaray con el teniente Rodríguez, el capitán Kurilovi con el teniente Barraza y el capitán Francisco con el teniente Colavino. Habíamos hecho un pacto de caballeros porque el capitán Colombo, con el cual teníamos un respeto profesional, pero teníamos mucha confianza de haber vivido un año juntos en Francia y haber hecho todos los, eh, los entrenamientos juntos, y muchos de los oficiales más antiguos habían compartido casi toda la carrera juntos. Entonces había una gran confianza entre ellos en el sentido del respeto y de la camaradería. Y el mirrorless capitán que se Colombo mueve dijo, todo y la yo voy a transformación volar sigue hasta estable. que Eso no me está tan derriben o bueno, ¿no? hasta Pero que bueno, ya no tiene tengamos su más. Y cosita, entonces le ¿no? dijimos todos, bueno, si se va a quedar usted Enfoca solo, bastante nosotros bien, nos vamos y incluso con volvemos poca luz, cuando vi lo que el enfoque derriben. estaba bien. Entonces habíamos hecho ¿Qué un haría pacto de con esa caballeros que cámara? el que Pues a mí sacaba las ruedas del lo que piso yo pasaba la cola. haría realmente, Se cumplieron como 5 recomiendo a todas misiones esas y los cámaras cinco, de entrada, las cuanto 5 antes pueda parejas cambiar el volaron objetivo, una mejor. misión, ¿Por qué? Porque, como ahora por lo vamos ejemplo, a yo ver. recomiendo siempre un 1750 2.8 Este era el Cessna radio de o de acción Tamron, por sin ejemplo. reabastecimiento que teníamos. O sea, ¿Por qué estábamos no operando Sigma? desde Pues Río no sé, no Grande. lo he Y esto probado, es, por eso para no los que no digo, pero saben para o eso lo escuchan Tamron por me primera vez, parece bien. es el alcance máximo que teníamos que nos permitía volver a la base. Como ustedes ven, llegábamos justo hasta Puerto Argentino y teníamos que regresar. Esto era con reabastecimiento en vuelo. Nos ampliaba muchísimo las posibilidades operar con reabastecimiento en vuelo. Entonces, obviamente, la prioridad era si podemos, si contamos con el apoyo de los KC-130 de la Fuerza Aérea, todas las misiones se deben hacer con reabastecimiento en vuelo. Esa fue la decisión tomada. Bueno, empecemos con la primero ante todo, el 1 de mayo se hace la primera misión, que la cumple como corresponde el comandante de la unidad. Y digo como corresponde y me siento orgulloso de decirlo de esta manera, porque tanto las 3 escuadrillas de ataque con que contaba la Armada en 1982, la primera, la segunda y la tercera, los 3 comandantes de las unidades fueron los que volaron la primera misión en cada una de ellas. Y es lo que debe ser. Y así fue. El comandante, el capitán Colombo, con el teniente Machetans, volaron el 1 de mayo, en un día muy caótico, donde no estaba muy bien definido cuál era el blanco que teníamos que atacar, pero era el primer día, era un día de confusión, un día complicado, y ellos salieron a atacar un blanco que estaba en el sur del estrecho San Carlos, y cuando estaban haciendo el reaprovisionamiento en vuelo, el combustible que ingresaba en uno de los aviones, no me acuerdo cuál de los dos era, se perdía. Entonces se tomó la decisión de cancelarla. Estábamos como suplentes el capitán Beda Carras y yo, que éramos la segunda sección, con lo cual estábamos también listos para salir, y se canceló por el tema de que ya no estaba disponible el KC-130, con lo cual, cumpliendo el pacto de caballeros que habíamos hecho, el capitán Colombo y el teniente Machetans pasaron a la cola y quedamos el capitán Beda Carras y yo como la primera pareja a volarla. Tuvimos una alternativa también de volarlo el 2, que se suspendió. El 3 de mayo estuvimos en la pista en cabecera poniendo potencia para despegar y nos cancelaron la misión. Y el 4 de mayo a las 7 de la mañana nos despertaron porque había la posibilidad de volver a intentar hacer esta misión. Esta misión empieza como debería haberse hecho todas las misiones, con un avión explorador, un Neptune de la Armada, que cumplió exactamente la misión para la cual estaba diseñado, que era obtener información. Este avión tenía la capacidad de, por sus medios radioeléctricos, de leer esas informaciones que yo les comentaba de los radares británicos, y por otro lado tenía un radar, que es el domo que ustedes ven en la panza del avión, que si bien era muy viejo, el avión era muy viejo, en ese momento todavía estaba operativo como para poder cumplir con esa misión. Ese avión fue volado por esta tripulación que, como hablábamos, cumplió exactamente lo que se esperaba de ellos y ubicaron a la flota británica operando según el diagrama que ustedes ven. O sea,
En cada uno de esos números es una detección que fue haciendo el Neptune y fue determinando la presencia de los radares que yo les comentaba, la emisión de alguno de esos radares. Obviamente, la aparición de un radar de esos, un 965, es o una 42 o el Invencible. Y como les había dicho, el Invencible era nuestro objetivo principal. Así que, en función de esta información, el Comando de Aviación Naval ordenó que nosotros hiciéramos ese vuelo y acá nos estábamos preparando, el capitán Bedacarrás en el 202 y yo en el 203. Pasaron unos años, se puede ver, y despegamos hacia el área donde estaba el KC-130, que nos estaba esperando para reprovisionarnos. Hicimos reaprovisionamiento en vuelo. También, en este caso, no tuvimos ningún problema con la pérdida de combustible. Y el Neptune nos empezó a dar la información precisando, en función de lo que ustedes ven ahí, los distintos puntos de desplazamiento de esos contactos que ellos habían encontrado. El superestandar tiene una central inercial, que creo que lo nombré, que fue esa que tuvieron que cambiar, que nos permitía a nosotros hacer un vuelo independiente de radioayudas. Era, sin lugar a dudas, en ese momento el avión ideal para hacer este tipo de ataque. Tenía esa capacidad de navegación, tenía contramedidas, creo que éramos los únicos aviones de ataque que tenían contramedidas electrónicas. Vuelvo al punto inicial de cómo llegamos a este momento sin tener esa preparación. No tener contramedidas electrónicas era volar con un ojo, es decir, casi ciegos, ¿no? Uno no sabe que del otro lado lo están detectando, no sabe que del otro lado lo han detectado, que le han puesto sobre sí un radar de control tiro y que atrás de eso viene un misil. Esa información nosotros la podíamos tener y la mayor parte de los aviones de ataque, los A4B, los A4C, los A4Q, según la información que yo tengo, no tenían ese tipo de capacidades. Que era, como les decía, volar casi ciegos. En función de esa información, recuerdo que cuando estábamos haciendo el reposicionamiento en vuelo, sentíamos el ruidito del pasaje del radar cuando nos estaban buscando, y el capitán Beagarrás, en cuanto salimos del KC-130, quiso bajar rápidamente como para poder ganar una altura que fuera segura para nosotros. Era un muy feo día, con chubascos, con muy poca visibilidad, pero era excelente para hacer el ataque. El superestandar está pintado de un azul muy oscuro. En esas condiciones de visuales, el enemigo más claro que nosotros teníamos, que podían ser una PAC de Harris, iba a ser muy difícil que nos encontrara visualmente y íbamos a poder hacer la penetración bajo los términos que estaban planificados. El otro tema también era la presencia del Neptune y la presencia posterior de los aviones exploradores que pudimos utilizar, como los trackers y en algún momento el bandeirante que después llegó, nos daba a nosotros la seguridad que en el área entre Malvinas y el continente no había ningún piquete radar, no había ningún buque que hubiesen desplazado los británicos para agarrarnos en vuelo hacia la zona. Con lo cual el ataque se hizo como estaba planificado, exactamente como estaba planificado, con el perfil que yo les comenté. Cuando estábamos en la distancia que habíamos planificado, trepamos, emitimos por primera vez con nuestro radar y no encontramos nada. Ya lo habíamos planificado, volvimos a bajar, hicimos 20 millas más, volvimos a trepar y cuando trepamos, ahí sí encontramos los blancos. El capitán Bedacarrás, habíamos visto dos blancos, uno más grande y otro más pequeño, y el capitán Bedacarrás ordenó atacar el grande, como era obvio, con lo cual atacamos, lanzamos los dos misiles,
algo que nunca se había hecho y que no sabíamos si iba a funcionar. Por suerte funcionó, aunque fue con bastante suspenso, porque desde el momento en que uno lanza el misil, no es como todas las armas que un aviador de ataque está acostumbrado, cuando tira cañones, que es inmediato, cuando desprende una bomba, que es inmediato. Desde el momento que uno aprieta el botón del lanzamiento del Exocet y se desprende, tarda como 2 segundos, que son una eternidad, hasta que, bueno, finalmente se desprendió y vimos salir los 2 misiles funcionando correctamente, y nosotros giramos violentamente hacia la derecha y nos escapamos. El lanzamiento sobre Sheffield impactó en el centro del buque. Si ven esta fotografía y la comparan con la del Hércules, se van a dar cuenta que son gemelos realmente. Impactó en el centro del buque. No sabemos, hay información que es discordante, si fue uno, fueron dos, no sabemos cuál es, no es un tema importante. La misión se logró poniendo fuera de servicio este buque. En el ataque murieron 20 tripulantes del Sheffield y hubo muchos heridos, pero lo más trascendente fue que el almirante Woodward, comandante de la flota, tuvo la certeza de que el sistema superestandar Exocet estaba funcionando, con lo cual le cambió completamente su eh, planificación, en cuanto que la flota ya no iba a poder estar donde fue atacada en ese momento, iba a tener que estar mucho más al este, y de eso llevaba a que los Harriers que operaban en los portaaviones tuvieran mucho menos capacidad de autonomía como para poder alcanzar blancos en las islas. Así que ese fue la consecuencia más notoria de este ataque. Ese día a las 5 de la tarde, que es un tema que también después cuando termine lo voy a comentar de las deficiencias que teníamos. Ese día a las 5 de la tarde nos enteramos que a través del Ministerio Británico que confirmaba el ataque del Sheffield, y acá ven una fotografía donde todo el grupo de pilotos y mecánicos pintamos la silueta del Sheffield con una cruz en los aviones. Acá hay una foto, el Sheffield se quemó, no pudieron parar todos los incendios internos que tuvieron. Y esta es una foto del comandante del buque, el capitán Salt, cuando despedía a sus hombres que fallecieron en el ataque. El 23 de mayo se hizo otra misión cumplida por la siguiente pareja, que era el capitán Agotegaray y el teniente Rodríguez Mariani, que sobre un blanco que fue determinada con la misma modalidad que fue determinado el ataque del 25 de mayo. ¿Qué pasó? En el medio, entre el 4 de mayo y el 23 de mayo, los Neptune que teníamos ya no funcionaban más. O sea, como les dije, eran aviones muy antiguos y muy baqueteados, y sobre todo la parte electrónica de otra generación, con lo cual ya para mediados de mayo no teníamos la posibilidad de cumplir con el procedimiento como el que habíamos hecho en el ataque al Sheffield, que era de libro, o sea, un avión explorador, obtener la información y sobre eso atacar. A partir de ahí se empezó a llevar un control desde el radar de Malvinas de la aparición de las PACs, dónde aparecían las PACs. Y en función de esa información se empezó a plotear la posición donde desaparecían. Entonces, si aparecían y desaparecían, por acá debería estar el portaaviones. Bajo esa modalidad, el 23 de mayo se hace un ataque, que lo cumple la pareja que ya nombré, y cumplieron exactamente lo que habíamos previsto. Treparon una vez,
no encontraron nada, volvieron a hacer 20 millas, no encontraron nada y pegaron la vuelta, aterrizaron con los 2 aviones y los 2 misiles de manera tal de poder seguir cumpliendo con esas misiones en forma profesional. Eso llevó al que el día 25 pudiésemos cumplir con la misión de ataque al Atlantic Conveyor. Este era el Atlantic Conveyor, un buque del tamaño casi de un portaaviones, sobre el cual había, como ustedes ven, helicópteros, Sea Harriers, pertrechos, estaba repleto de piezas trascendentes para que las tropas tuvieran el soporte necesario y pudieran desplazarse de una manera eficiente. Este era el radio de acción, ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre con reabastecimiento? Y ahí está marcado a la derecha, en ese círculo verde, las detecciones que se obtenían de los aviones que estaban despegando o aterrizando en el área, porque sabíamos que en ese lugar debería haber un portaaviones. Entonces, en función de eso, se ordenó hacer un ataque como había sido el del 23 de mayo. Ese ataque, antes que pase, ese ataque, bueno, ahora les comento cómo fue, pero no quería olvidarme de este tema. Los británicos pusieron un destructor 42 en la boca norte del estrecho San Carlos para hacer exactamente lo que marca esos círculos. Detección temprana, dar una detección temprana de los ataques que suponían. El almirante Woodward sabía perfectamente que el 25 de mayo es nuestra fecha patria, entonces suponía que ese día iba a ser un día de mucho ataque. La verdad que no era tan directa la relación, porque nosotros queríamos atacar cualquier día, no nos fijábamos en el día, pero bueno, se dieron todas las circunstancias para que fuera el 25 de mayo. Entonces habían destacado al norte de San Carlos una fragata 42 que fue la Coventry, que ustedes ya saben en qué terminó. Como habíamos hecho los ataques desde el sur, nosotros dijimos, bueno, ellos saben que operamos desde Río Grande, nos van a estar esperando que ataquemos desde el sur, entonces decidimos irnos al norte. Un vuelo muy largo que se hizo hasta esa posición, donde ahí se juntó el capitán Kurilovek y el teniente Barraza con el avión tanque, y se hizo la aproximación desde ese lugar. Este es el capitán Kurilovek, que voló al 203, igual que el que volé yo el día de Sheffield, y este es el teniente Barraza con el 204 ese día haciendo reaprovisionamiento en vuelo. Ese mismo día, como estábamos hablando, y a esa misma hora casi, aviones A4 de la Fuerza Aérea atacan el Coventry, ese buque que había sido destacado en el norte de San Carlos para cumplir la misión de detectar aviones. Bueno, no los detectó a tiempo para evitar este ataque. Los aviones logran lanzar las bombas y por suerte esta vez las bombas explotan y el buque rápidamente es dañado de una manera muy seria y en muy poco tiempo se hunde. Ahí pueden ver lo que causó el hundimiento del Coventry. Obviamente había que salvar la mayor cantidad posible de tripulantes, entonces todo el esfuerzo británico se generó para poder dar soporte a esa gente. En ese momento, cuando todo el esfuerzo estaba tratando de dar soporte a los tripulantes de la Coventry, los superestandares estaban entrando por el norte. No fue planificado. Es otro tema que también voy a hacer mención al final de mi charla sobre la falta de coordinación de este tipo de cosas. Esto hubiese sido perfecto si hubiese sido coordinado, pero no fue coordinado, fue casualidad. Los A4 atacaron y los superestandar estaban entrando. Se dio de esa manera. En ese momento se ataca
a lo que nosotros teníamos como blanco prioritario, que era el núcleo del grupo de tareas del almirante Dutuar, y estaban el portaaviones Hermes y el Atlantic Conveyor a 5 millas uno del otro. Cuando el capitán Kurilovich y el teniente Barraza toman el blanco, para ellos es solamente una bananita en el radar, que no tiene nombre, sabe que son británicos y nada más, pero no sabe cuál de los dos, y toman el que les representa a ellos como más grande, para poder atacar un blanco capital. Los radares se engancharon en el Atlantic Conveyor y los misiles fueron al Atlantic Conveyor. El Atlantic Conveyor, esto está visto desde el Hermes, 2 horas después del ataque. El Atlantic Conveyor se incendió completamente, se perdió rápidamente, muriendo muchos tripulantes, entre ellos el capitán del buque, con todos los pertrechos que yo les había nombrado, que llevó a que en vez de poder desplazarse en helicóptero, tuvieran que ir caminando desde San Carlos hasta Puerto Argentino. Este es el día siguiente, en donde se ve y dice, el Hermes escapa de los Exocet, y fue así. Fue un tema, de la misma manera que yo le digo que fue casualidad que los A4 atacaran al Coventry cuando los superestandartes estaban entrando, también fue casualidad que el blanco que les apareciera haya sido el del Atlantic Conveyor y no del Hermes, que podría haber cambiado la circunstancia de este conflicto. Pero bueno, así fue la historia. Fue un golpe muy fuerte para ellos y lo único positivo que tenían era que nos quedaba un solo misil y ellos lo sabían perfectamente. Este es el capitán Kurilovich, que hizo un vuelo larguísimo porque a la vuelta volvieron a hacer reaprovisionamiento en vuelo y aterrizaron en Río Grande, y este es el teniente Barraza cuando estaban regresando, muy satisfecho de haber cumplido con la misión. Tercer y último ataque que se realizó el 30 de mayo contra el grupo del portaaviones Invencible. Este ataque fue realizado y fue el único que hicimos en forma conjunta entre 2 aviones de superestandarte de la Armada y 4 A4C de la Fuerza Aérea. Este es uno de los temas que yo comentaba, la falta de coordinación en los esfuerzos. En cuanto a, nosotros sabíamos perfectamente, como lo sabe cualquiera que hoy o en su momento podía leer, que una flota en el medio del mar es muy difícil de atacarla en forma aérea porque está preparada para recibir ese tipo de ataques, y la única manera de lograr resultados positivos en el ataque es a través de la saturación de las defensas. Entonces, nuestra idea era desde siempre de ir con aviones que portaran bombas, y sobre el lanzamiento de los misiles, cuando se produjese lo que se producía, que es un descalabro general, porque vienen misiles y todo el mundo empieza a tirar chaff y a mover, ahí era el momento de entrar con los aviones. Ese ataque fue solamente producido el 30 de mayo, como les estaba nombrando. Los superestandar fueron volados, en ese caso el comandante de la misión fue el capitán Francisco, con el teniente Colavino, y los A4C estaban volados por el primer teniente José Vázquez, el primer teniente Omar Castillo, el primer teniente Ernesto Ureta y el alférez Gerardo Isaac. Como habíamos hecho por el norte el otro ataque, dijimos, bueno, ataquemos desde el sur, no nos van a estar esperando desde la Antártida, entonces vamos a atacar desde el sur. Se intentó hacer este vuelo el 29 de mayo, no se pudo hacer, por razones que desconozco, y se planificó para el día 30, en donde se voló, como yo les decía, 2 superestandar, 4 A4C y los 2 KC-130 de la Fuerza Aérea. Capitán Francisco y teniente Colavino preparándose, y acá están los A4C que estaban el 30 de mayo
preparándose para salir, los 4. No sé si ya es, no sé si lo vendieron, el HMS Invincible. El vuelo fue de esta manera, se juntaron con los dos KC-130, volaron todos juntos hasta una posición. Esto es un óleo en donde representa la formación de los aviones y atacaron desde la zona que está mostrada en el gráfico. El lanzamiento del misil, el último misil, se hizo exactamente con el mismo procedimiento y con la misma táctica que ya les describí. Y sobre ese misil salieron los 4A4C, que como ustedes saben, sufrieron la pérdida del el primer teniente Vázquez y el primer teniente Castillo, y solamente llegaron al blanco el primer teniente Ureta y el alférez Isaac. Al regresar a Puerto Argentino, nosotros, el capitán Bedacarrás y yo, éramos suplentes de esta misión, con lo cual participamos de toda la planificación del vuelo. Y me adelanto a una pregunta que siempre aparece, que es ¿qué pasó con el Invencible? Por haber estado en la parte del prevuelo y estar en la parte de suplente de la pareja que voló, también estuvimos en el posvuelo. El posvuelo fue hecho a los 2 pilotos sobrevivientes, a Ureta y a Isaac, en forma individual. Y se les pidió que describiesen exactamente qué es lo que habían visto, y se les mostraron fotos de distintos buques británicos, de distintas vistas de buques británicos, y los dos eligieron la misma foto, en forma separada, del mismo buque y de la misma aproximación, que era la aleta de estribor del portaaviones Invencible. Es decir, la parte trasera izquierda del portaaviones Invencible. Cuando el alférez Isaac describe su ataque, él describe que venía tan bajo que no podía pasar por la cubierta del buque y tuvo que pasar por atrás del buque. Con lo cual también da la idea de que él sobrevoló al Invencible. O sea, la plataforma de un portaaviones es muy alta y es mucho más alta que la de un buque como una 42 o una 21. Además de ello, cuando el almirante Woodward hace un análisis de la situación en que había quedado la flota cuando se estaba llegando al final del conflicto, habla de todos los buques que que estaban operativos, y dice que los únicos que estaban operativos eran 3, y entre esos 3 no lo nombra el Invencible. Así que bueno, eso factiblemente lo podamos saber dentro de unos años. Según me enteré hace poco, va a ser 2072, así que bueno, mis hijos barra nietos tienen la tarea de averiguar qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue el balance del accionar de la escuadrilla durante Malvinas? Obtuvimos el hundimiento del Sheffield, el hundimiento del Atlantic Bayer, que incluyó más de 10 helicópteros y 2 Harriers a bordo, y las averías en el HMS Invencible. En el lado de las pérdidas, no tuvimos la pérdida de ninguna pérdida humana ni ninguna pérdida material. Factiblemente haya sido esta una unidad que haya sido de las más eficaces de las que operaron en Malvinas durante 1982. Y me gustaría no quedarme con ese título, sino analizar por qué. La Armada Argentina opera con su aviación naval desde 1916, por lo que en 1982 contaba con 66 años de experiencias en operaciones aeronavales. La Armada realizó una adecuada evaluación de las alternativas para proveer a la aviación naval de un sistema de armas apto para operaciones aeronavales de ataque. El superestandar no fue casualidad, fue pensado para cumplir con esta misión. Por eso demostró ser la mejor opción dentro de las factibles que se tenían. Y la unidad de comando, el hecho de estar dentro de lo que yo comentaba inicialmente, las funciones que se deben cumplir para cumplir esta misión,
que es la búsqueda de la información, la evaluación, la planificación y la ejecución, dio como posibilidades a que se operara de esta manera en forma conjunta. Entonces, experiencia, el equipamiento adecuado, la capacitación y la unidad de comando es, desde mi punto de vista, la clave que lleva a los resultados que se obtuvieron. Con esto yo doy por finalizada mi exposición. Les agradezco mucho la atención y quedo abierto para las preguntas que si a alguien le interesa hacerlas. Los invitamos a abrir sus micrófonos para brindarle un aplauso al expositor, por favor, señores. Gracias. Acá Hernán. Sí, Tincho, bueno. Ya estamos. Agradeciendo muchísimo esta presentación brillante, como no podía ser de otro modo, que deja muy poco margen para dudas o preguntas. Vamos a intentar rescatar algunas y, si es posible, hacer algunas otras, intentando que estén a la altura del expositor, por supuesto. Se preguntó acerca de cómo se pudo solucionar o de qué manera se pudo solucionar, eso se dijo en la exposición, la cuestión de cómo hermanar el sistema de tiro. Creo que eso está suficientemente explicado en la charla. Vamos a buscar alguna otra, con permiso de ustedes. Yo me quedé escuchando atentamente y no anoté las preguntas. Pero bueno. Hernán. Señor. Si querés, ese tema por ahí apunta a otro tema, porque hubo comentarios de que los franceses nos habían dado información para poder poner en funcionamiento los sistemas. La información oficial que le pasaron los franceses a los ingleses era que el sistema Super-Atlantic no estaba operativo y que los pilotos no teníamos la acreditación para hacerlo, lo cual era completamente cierto. Ellos tenían completamente claro quiénes éramos nosotros, qué capacidad teníamos, qué capacitación habíamos tenido, así que no había ninguna chance de que se equivocaran en cuanto a eso. Había un punto que era un código que había que poner para alinear el misil con el sistema de armas. Y cuenta la leyenda que un empleado de la firma que fabricó los misiles le hizo llegar al comandante de aerolíneas ese código y que llegó a Espora justo para que nosotros pudiésemos operar. La realidad es que algún día se sabrá. Yo no sé si es así, pero bueno, eso es lo que se comentó, porque llegó ese código a último momento que nos permitió cumplir con las pruebas en tierra. No daba la certeza de que eso se podía usar cuando lo lanzáramos, pero bueno, en tierra andaba. Bien, eso me hace surgir otra pregunta, que es la siguiente, esta es mía. ¿Qué papel jugó en ese hermanar el sistema, digámoslo así, en ese ponerlo en línea, nuestro querido amigo y recordado amigo Julio Pérez? El almirante Pérez era una persona muy conocedora del sistema Exocet. La Armada Argentina en todos sus buques tenía el Mar 38 y él la tenía muy clara sobre el tema. Seguramente haya colaborado, no lo conozco, como yo comenté. Cada uno de nosotros cumplía una función y yo estaba en el área de operaciones. En el área de logística estaba el capitán Kurilovic y el teniente Rodríguez Mariani,
y ellos dos fueron los que más trabajaron eso, juntamente con el teniente García, que era el teniente que estaba en la parte técnica. Ellos quizás puedan contestarlo mejor, esa pregunta. Si me la quieren mandar, yo se las transmito para que tengamos esa información. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también qué sabe de la operación, de la famosa operación Mikado. Ustedes tuvieron en algún momento, esta segunda parte es mía, si estuvieron condicionados por ese tipo de operaciones. No, o sea, fueron. O sea, el tema Supertandar Exocet para ellos era un dolor de cabeza, obviamente. Y bueno, trataron de neutralizar esa amenaza de la mejor manera que podían. La operación fue una operación media loca que quisieron hacer de bajar con 2 aviones de transporte y el grupo comando SAS en Río Grande, pero nosotros teníamos una fuerza de infantería marina custodiando el aeropuerto, se ponían obstáculos en la pista todas las noches, se movían los aviones, o sea, la probabilidad de éxito de esa misión era casi cero, que fue lo que informó el grupo que mandaron ellos para investigar y que llevó a que no se hiciera esa operación, que se planificó, que se ordenó, pero que llegó al punto de que se canceló. Perfecto. Además, también está en el medio que nosotros ya habíamos lanzado 4 de los misiles, nos quedaba uno solo, y que también dejé de decirlo en la exposición, a partir del último misil nosotros nos volvimos a Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque no había que cuidar esos 4 aviones y siempre teníamos la expectativa de que iban a aparecer más misiles. Entonces, una capacidad que no teníamos era de lanzar nocturno. Y la próxima sorpresa que les queríamos dar era atacarlos nocturno. Entonces, nos fuimos a calificar a volar nocturnos sobre el mar, que nos metíamos como 200 millas sobre el mar en Bahía Blanca nocturnos, planificando los ataques para que cuando llegasen los misiles pudiésemos volver a Río Grande y atacarlos. Y bueno, los misiles no, como ustedes saben, nunca llegaron. Bien, muy claro. El señor Emilio Actis pregunta, o mejor dicho, dice que le gustaría saber la experiencia sobre cómo lidiaron los pilotos argentinos con la capacidad que tenían los Sea Harriers de poder despegar y aterrizar sin necesidad de una longitud de pista. O mejor, o sea, sería en el cómo, caso nuestro, cómo lidiaron con la amenaza, digamos. O sea, el Harrier, hay un video en YouTube muy interesante. Parece que ven hay un piloto de superestándar francés que habla. A ver, un segundo, Armando, por favor. Por favor, las personas que tengan los micrófonos abiertos, si los podemos cerrar porque nos inundan el espectro y no llegamos a entender lo que decimos. Muchas gracias. Hay un video en YouTube que habla de un combate de 2 superestándar contra un Harrier y muestra la diferencia de maniobrabilidad que tenía el Harrier sobre cualquier avión convencional. No solamente superestándar, sino los A4 o hasta el Mirage 3, que tenemos la experiencia del primer combate del 1 de mayo de los 2 Mirage 3 contra los Harrier, que no tuvieron ninguna posibilidad. O sea, el Harrier era un avión, o sigue siendo un avión, que tiene la posibilidad de cambiar el empuje, la dirección del empuje, de manera tal de que gira y se mueve de manera que un avión convencional no puede, con lo cual no había muchas chances. Por otro lado, los misiles que tenían los Harrier eran los últimos que habían desarrollado los americanos, que se los dieron, y los nuestros eran mucho menos evolucionados, así que no teníamos ninguna chance. Bien. Bueno, el resto de las preguntas han sido respondidas durante la exposición, que fue, como dije al principio, impecable y súper completa, de manera tal que las damos, a la mayoría de las preguntas que están llegando, las damos por respondidas.
Por ejemplo, se habla acerca del último Exocet que fue disparado. Ese era un Mar 38 que fue disparado de Puerto Argentino. Eso salió de una corbeta. Eso no tiene que ver con la temática de la charla hoy. Y en relación, por ejemplo, Alberto Pestarino pregunta que como hay marinos escuchando, pues si podrían decirle qué tipo de espoletas usaron con las bombas de cola frenada, pero como se explicó en la charla, la EA-32 no usó bombas de caída libre. No, no Otra podía. pregunta, perdón, adelante. No podíamos, el sistema no estaba operativo, no teníamos la capacidad de lanzar bombas. Bien. Otra pregunta que es recurrente es acerca de si se puede explayar un poco acerca de esa falta de coordinación o esa falta de una táctica aplicada conjunta entre las fuerzas, digamos, empeñadas, ¿no? Entre Fuerza Aérea sobre todo y Armada en el combate aéreo. Va de la mano de algo que los que estamos en este tema, aunque sea en la posición de retiro, pensamos diariamente o asiduamente. La única manera de generar un ataque en ese momento, y hoy más todavía, es la saturación de las defensas. Yo siempre me acuerdo, factiblemente muchos de ustedes hayan visto la película Matrix, la última película donde hay la batalla final, que aparecen esos bichos que sean uno atrás del otro como si fueran mosquitos, pero son grandes, que saturan la defensa y a partir de ahí van conquistando. Eso era la única opción que teníamos nosotros, saturar la defensa, o sea, complicarles las posibilidades de manera tal de que después de un lanzamiento de Exocet entraran los aviones con bombas y pudiesen hacer mucho más daño del que podían hacer si entraban solos. Entonces, la única opción que tuvimos, porque el resto del tiempo estaban los buques muy cerca de la costa y el Exocet no se podía lanzar en esas condiciones, porque el Exocet es inteligente, pero una vez que se engancha sobre un blanco va directamente sobre eso. Entonces no se podía haber hecho un ataque de ese tipo cuando estaban cerca de la costa. Pero cuando los portaaviones se retiraron después del 4 de mayo, por lo que yo les comenté, que tuvieron la constancia de la amenaza superestandar Exocet, ahí sí se podría haber hecho un ataque coordinado con la mayor cantidad posible de aviones. La única opción que teníamos era saturarles la defensa. Y eso no se pudo hacer o no se quiso hacer, porque yo creo, esto es una opinión netamente personal, que no estaba la coordinación hecha. No había una unificación de comando, alguien que definiera, bueno, tenemos que hacer de esta manera y obtener los mejores resultados de esta manera. Perfecto, muy bien respondido. Bueno, vamos con la última. Es una pregunta, si se quiere, de apreciación, porque el señor Néstor Alponte pregunta si el binomio Supertendar-Exocet sigue teniendo vigencia hoy día. Obviamente que sí, a nivel regional, por supuesto, y a nivel internacional, si bien no es, digamos, hoy el superestandar ha sido reemplazado, los franceses nos han regalado estos 5 superestandar que hoy tiene la Armada, tratando de ponerlos en servicio porque ya no los usan más, ya los habían discontinuado, hoy el Rafale es el avión, pero todos los aviones de ataque que operan en el mar tienen misiles similares. O sea, el misil es el tema clave. Y yendo más allá, yo, en mi opinión, en el futuro son los drones la clave de los ataques. O sea, la saturación de una defensa dada por cientos o miles de drones es lo único que va a permitir hacer este tipo de ataques. Yo trabajo en un ámbito de seguridad en general y participo en exposiciones de defensa y de seguridad todos los años. El año pasado, en septiembre, estuve en DSEI, que es la feria de seguridad y defensa en Londres, y había una empresa que vendía comercialmente 6 drones,
que actuaban en forma simultánea, que hablaban entre ellos y se manejaban en forma simultánea. Eso llevado a lo militar, el lanzamiento de drones es el futuro, es obtener a través de eso la saturación, tanto de un blanco naval como un blanco terrestre. Sin eso es imposible hoy, por la tecnología, avanzar. Y llevado a 1982, era eso lo que nosotros necesitábamos para lograr llegarles a los portaaviones y hundirlos. Excelente. Bueno, por mi parte, nada más que agradecer por todo su trabajo, por toda su buena predisposición para estar hoy, un lunes a las 9:20 ya casi de la noche, contándonos todas estas experiencias. Como miembro del Instituto Noberiano, un orgullo, un honor y muy agradecido por todo su trabajo. Un gusto, les agradezco nuevamente que me hayan invitado y me interesa que este tipo de historias le lleguen a los jóvenes, sobre todo, porque, bueno, nos tienen que aprovechar. Nos quedan unos pocos años y hay que aprovechar que los que estamos acá todavía podamos contarles y aprovechar de las cosas malas que hicimos. Fundamentalmente eso, de lo malo. Lo bueno no es tan importante. Lo malo que hicimos para que aprendan y no lo hagan. Bueno, bien. Y me toca a mí cerrar la conferencia con algunas reflexiones. Primero, agradecer al expositor por su predisposición, su claridad, su honestidad intelectual de poner las cosas como son y mostrar que no tenían todo a favor. Desgraciadamente tenían muchas cosas en contra que suplieron con corazón, con garra, con fortaleza, con valores. Segundo, agradecer a todos ustedes que han estado con nosotros a través de la internet y por Radio Constancia, que nos han seguido, también a Radio Constancia que nos ha seguido, a Hernán Longoni, uno de los factotums más importantes de la formación de este trabajo, autoimpuesto, con pasión, con entereza, con tributo y testimonio, como dije hoy. Con respecto a los aspectos intrínsecos del conflicto en sí, siempre sabemos que en los conflictos, en la dialéctica de voluntades, hay imponderables. Hay imponderables que surgen a cada minuto y que porque a veces por más que se planifique in extensis determinadas situaciones y se planteen y se practiquen distintas situaciones, siempre hay imponderables que suplen o que aparecen en lo impredecible, que es la incertidumbre que plantea precisamente esta serie de combates y de guerras, ¿no? Máxime que en esta guerra aeronaval, con la cual no teníamos la suficiente cantidad de elementos, porque otro hubiera sido el cantar, estamos seguros de haber tenido más misiles, de haber tenido más aviones y especialistas del misil de lárgalo y olvídate. Y bueno, lamentablemente no tuvimos lo que teníamos que haber tenido. Pero eso no quita que las cosas se hayan hecho mal. No, al contrario, las cosas se hicieron muy bien con lo poco que teníamos y con lo poco que había, porque no había más. A la luz del tiempo, hoy podemos inferir que sí, si hubiéramos esto, si hubiéramos el otro, pero desgraciadamente remontándonos a 1982, una situación no precisamente buena para la Argentina, no precisamente económicamente fácil, no era una cosa realmente
ponderable, ¿no? Así que la recidiva es lo bueno que hicieron, para mí modesto y humilde concepto, el agradecimiento eterno a los que fueron y a los que quedaron y a los que volvieron, y sí, hacer llegar esto a los jóvenes, hacer llegar esto a las generaciones jóvenes, a los herederos de esta nación, ¿no? Para que tengan presente de que lo que se hizo por un sentimiento que está en el ADN de los argentinos, que no obedece ni a ningún gobierno ni a ninguna política. Se hizo porque se tenía que hacer. Es así como son las cosas y es así como han sucedido. Así que muchas gracias a todos. Quiero también recordarles que el día jueves vamos a tener la exposición del Brigadier Mayor París, integrante del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina, que arribó a Malvinas en el primer Hércules que aterrizó y se quedó del día 2 de abril hasta el día 14 de junio del año de 1982, integrante del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina. Este grupo fue creado en marzo de 1980 en el seno de la 7ª Brigada de la Fuerza Aérea en Morón, y luego fue evolucionando, y bueno, y estuvo en la guerra allí desde el día 2 de abril hasta el 14 de junio. Va a ser una situación muy interesante que escuchemos y que internalicemos, como hoy nos llevamos la riqueza de lo que nos explica Armando y nos explicó. Vamos a llevar el próximo jueves esta riqueza de los hombres que, si bien no eran aviadores, formaban parte del componente del sistema de armas unificado que tenía en este caso la Fuerza Aérea Argentina, con sus artilleros, con sus pilotos de caza, con sus pilotos de helicóptero, con sus pilotos de transporte. Y así que también les recuerdo esto, los invito con todo gusto. Gracias nuevamente, gracias Armando, te tendremos en cuenta siempre en nuestros corazones, y ya te vamos a seguir, como decimos en el campo, seguidores como perros de sulky, para poder diafanizar esto, diasporizar esta información y que los argentinos sepan, ¿no?, de una vez por todas que la guerra por Malvinas fue una guerra realmente justa, ¿no?, que no fue protagonizada ni por ningunos loquitos, no somos belicistas, no, porque el soldado profesional no quiere la guerra, pero tampoco somos ignorantes de que no se escuchaban los argumentos como no se escuchan hoy nuestros argumentos, y de seguir así, teniendo el poder del veto en Naciones Unidas, el Reino Unido va a seguir usurpando, ¿no?, en la 4ª invasión inglesa, como fue la ocupación de Malvinas, quién sabe cuánto tiempo. Así que quizá cuando se develen los secretos allá por el año 2072, que nuestros nietos sepan y la verdad de la parte de nuestro oponente, quizá allí se abre la luz de esperanza. Muchas gracias a todos y los esperamos el día jueves. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Diego, muchas gracias. Gracias, Mayora. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chau,